Bien, colegas, muy buenos días a todos y a todas. Buenas tardes para quienes nos saludan, quienes se conectan hoy desde el Cono Sur. Bienvenidos al día 2 del ciclo de talleres dedicados a las mesas técnicas agroclimáticas organizados por la Plataforma de Acción Climática en Agricultura para Latinoamérica y el Caribe, PLACA, dentro de nuestro programa de actividades para este 2024. Mi nombre es Felipe Castro y en nombre de la Secretaría de PLACA los saludo y les agradezco por estar conectados el día de hoy desde tantos países de la región. La actividad del día de hoy es posible gracias al apoyo de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, y al CGI a través del CIAT. Les agradecemos a sus representantes por apoyar a las actividades de PLACA y destacamos, como siempre, la importancia de la colaboración institucional para el éxito de este tipo de eventos. Antes de comenzar, me gustaría proporcionarles algunas instrucciones generales sobre la actividad de hoy. Por favor, asegúrense de mantener sus micrófonos en silencio durante las presentaciones para evitar así interrupciones. También, si tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat durante cualquier momento de la reunión y ya al finalizar con las presentaciones habrá un tiempo para realizar preguntas y respuestas. Bueno, sin dilatar más y para comenzar, quisiera saludar dándole la bienvenida a Geraldine Cortés. Geraldine es analista de información estratégica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala y es también actualmente la coordinadora del Grupo de Trabajo Temático en Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, TACA. Geraldine, adelante por favor, te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Felipe. Buenos días a todos. Tal cual Felipe acaba de presentarme, soy representante de Guatemala y actualmente la coordinadora del grupo temático número 4 de innovación y tecnología. Es un gusto para mí darles la bienvenida al día 2 de la ronda de talleres que estamos realizando en cuanto a la temática de las mesas técnicas agroclimáticas. Con el tema central de hoy, las experiencias exitosas en el desarrollo de indicadores de impactos. El día de hoy vamos a tener una charla principal con el tema de implementación y evaluación del impacto de las mesas técnicas agroclimáticas y posteriormente contaremos con la grata participación de 3 panelistas de países que han avanzado en la medición de la vulnerabilidad e indicadores de impacto en sus mesas técnicas agroclimáticas. En este caso, vamos a tener la participación de El Salvador, Guatemala y CGIAR. Entonces, sin más que agregar, les dejo con nuestro siguiente panelista, con el tema principal, implementación de las mesas técnicas agroclimáticas y evaluación del impacto de las mesas técnicas agroclimáticas. Muchas gracias, Geraldine, por tus palabras. Ya estamos entonces en condiciones para comenzar el taller. Les recuerdo a todos y a todas quienes están conectados el día de hoy que el evento será grabado y que estará disponible posteriormente en el sitio web de Placa. Quienes completaron el enlace de registro la recibirán en sus correos electrónicos junto con las presentaciones que verán hoy. Y bueno, para la charla principal del día de hoy nos acompaña Javier Betancourt. Javier Betancourt Vivas es geógrafo, magíster en desarrollo sustentable y especialista en gobernanza territorial y lleva interesado en el tema más de 20 años tratando temas de gestión de riesgos, planificación y ordenamiento ambiental. Es una persona apasionada por los procesos de desarrollo territorial y se ha desempeñado como consultor para el Gobierno Nacional de Colombia desde el Ministerio de Vivienda y la Dirección General Marítima. También ha sido consultor de las Naciones Unidas desde las agencias como UNDP y en los más recientes años desde la Javier. Muy bienvenido y adelante, por favor. Presente. Felipe, Geraldine, a todos los colegas que están del otro lado, muchísimas gracias por la invitación a este tan importante evento que ya es el segundo alrededor del esfuerzo que nos ha convocado y tiene que ver precisamente con la estrategia de las mesas técnicas agroclimáticas. Voy entonces a compartir la experiencia de Colombia, siguiendo un poco la orientación de Geraldine de escuchar un poco esas experiencias que hemos tenido en distintos países. En este caso, traigo una voz conjunta en función de los convenios que hemos venido desarrollando desde la FAO junto al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que de manera
digamos, INATA es el líder de la estrategia a nivel de Colombia y específicamente es el líder sectorial. En ese orden de ideas, entonces, les voy a contar un poco cómo ha sido esa implementación en el caso de Colombia y cómo ha sido un poco nuestra incursión hacia los temas de evaluación de impacto. En una ventana de tiempo, específicamente entre el 2021 y 2024, que obedece específicamente a los convenios más recientes, como les menciono, entre el Ministerio y la FAO. En la siguiente diapositiva, lo que quiero es un poco presentar el temario de la experiencia que traigo hoy. Una primera parte que he decidido llamar cronología en ese proceso de implementación entre 2014 y 2024. Un tema de cobertura nacional y territorial de esa implementación, unos temas de gobernanza de la implementación que son muy importantes para el caso colombiano y para este líder de la estrategia como Ministerio de Agricultura, los enfoques y los desarrollos técnicos que hemos venido cada vez más ganando y, digamos, poniendo en marcha en esta curva de aprendizaje del proceso en Colombia unos, digamos, unos avances en función de la evaluación de impacto, un poco en clave de algunas herramientas que hemos tenido y sobre todo algunos retos. Para entrar en materia, entonces, en la siguiente diapositiva quiero presentarles un poco la cronología de esa implementación. Básicamente, digamos que lo que quiero mostrar aquí es cómo a partir de la implementación en el año 2014, en un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Agricultura y nuestros colegas de CIAD, hoy CIAD Biodiversity, lograron poner y darle, digamos que, celeridad al proceso de implementación de la estrategia en Colombia, siendo pioneros no solamente en el país, sino efectivamente en la región América Latina y Caribe. Este esfuerzo conjunto del Ministerio de Agricultura y CIA llevó específicamente a la implementación de 7 mesas de carácter territorial, dado que quien había empezado, digamos, en esa iniciativa de reunirse y convocarse ya era la Mesa Nacional, pero esta apuesta tuvo ese enfoque territorial sobre los sistemas productivos. Colombia está constituido en clave de departamentos, es su figura territorial, entonces estas 7 mesas obedecían cada una a un departamento. Luego, sobre el año 2015, se consolida ese proceso de estas 7 mesas y entra un relevo técnico, una vez más, entre el Ministerio de Agricultura y en esta oportunidad FAO, y lo que busca es focalizar un poco las necesidades de poder trabajar los temas de reducción de riesgo agroclimático con base en ese perfil agropecuario que tenían los departamentos. Luego, sobre el año 2018, hay una apuesta decidida del Ministerio de Agricultura por fortalecer esta alianza con otro par del gobierno, que es el IDEA, nuestro instituto oficial en términos de clima y meteorología, y a partir de eso, entonces, el enfoque está basado en esos servicios agrometeorológicos. Luego, sobre el año 2019, continúa efectivamente el liderazgo en todos los años del Ministerio de Agricultura, pero retomamos nosotros como FAO en este ejercicio y ya la apuesta está centrada sobre 17 mesas. Entonces, aquí logra una evidenciar cómo desde el origen de 7 mesas en el 2019 tener 17, y venimos con este enfoque de gestión del riesgo agroclimático y gestión integral del cambio climático en clave de adaptación fundamental. Y a hoy, en el año 2023, y digo a hoy porque continúa vigente este convenio, tenemos una apuesta hacia la consolidación de ese acompañamiento agropecuario directamente a productor. Tenemos un reto hoy de sostener estas 21 mesas en el marco del convenio, con este enfoque de gestión de riesgo agroclimático y con un enfoque adicional de comunicación social de riesgo. Entonces, esta curva de aprendizaje la quise traer porque creo que es muy valioso reconocer que es posible ceder la posta entre distintos aliados, cada uno con el expertise que tienen y cada uno dejando una huella y un aporte que luego se complementará con el relevo que hacen otros colegas institucionales. Ese quisiera ser tal vez el elemento que más quiero resaltar de esta diapositiva. En la siguiente, Felipe y colegas, quisiera presentar básicamente la cobertura que hoy tenemos nacional y territorial. Tenemos una mesa nacional que efectivamente conecta a los 32 departamentos que tiene el país, pero tenemos en esta cobertura directa Ministerio de Agricultura FAO, lo que ustedes ven sombreado un poco de color camel, que obedece a 21 mesas territoriales y que reflejan a su vez 24 departamentos
de los 32. Y ahí están distribuidos un poco por regiones, Caribe, Oriente, bueno, Centro Occidente, Amazonía, para quienes no están tan cercanos a nuestro país, un poco para tener una primera aproximación geográfica. De aquí resalto dos elementos. Uno, la diversidad, no solamente de territorios, de grupos étnicos, de comunidades, tenemos comunidades indígenas, afrodescendientes, pueblo raizal en el archipiélago, tenemos comunidades nómadas en la Amazonía, tenemos comunidades campesinas, principalmente en el centro del país, pero además tenemos una diversidad de sistemas productivos, de pisos altitudinales, de condiciones climáticas, y eso genera efectivamente una diversidad y una necesidad de adaptar la estrategia, siendo una sola, pero darse la posibilidad de tener unos enfoques diferenciados. Tenemos una particularidad en el caso de Colombia, y es que siendo la estrategia una apuesta departamental, tenemos una única mesa regional hacia la parte norte del país, que es la que denominamos Caribe Norte, que recoge 4 departamentos: La Guajira, Magdalena, Cesar y Atlántico. Y tenemos la mesa de archipiélago, que siendo un solo departamento, ha decidido dividirse en una mirada de doble municipal. Entonces tenemos una mesa técnica agroclimática sobre San Andrés y otra mesa sobre productos. Adicionalmente, hay una región de la Orinoquía que no está aquí resaltada, pero que tiene un acompañamiento, en las que ustedes, donde está el puntero que señala Felipe, donde ven que hay un acompañamiento indirecto, y son las mesas que están fundadas de Casanare, Meta, Arauca y Bichada, que están con otros aliados que también nos han acompañado en este proceso, nuestros colegas de Fondo Acción, Fondo Biocarbono y nuestros colegas de Agrosavia, y ha habido un diálogo efectivamente alrededor de una sola apuesta de la estrategia de las mesas técnicas agroclimáticas adaptadas a ciertas particularidades. En la siguiente diapositiva, Felipe, lo que quiero un poco presentar básicamente es cómo ha sido ese ejercicio de gobernanza, que es el siguiente tema. Esta voz de la gobernanza ha sido una de las voces más potentes que el gobierno, y específicamente el Ministerio de Agricultura, ha dejado muy afianzada en los territorios y en los mensajes nacionales, y es la importancia del empoderamiento local para el sostenimiento de la estrategia, y la necesidad de que los territorios evidencien efectivamente la importancia de la estrategia, más que sientan que están cumpliendo un requerimiento o una tarea del nivel nacional. Es lograr generar en esos territorios efectivamente ese nivel de apropiación que les permita dar sostenimiento. Y aquí quisiera recoger básicamente 4 grandes elementos en esta clave de gobernanza. Uno, que tiene que ver con los marcos de referencia, y específicamente son 3 grandes marcos de referencia que dan soporte a esta estrategia. La primera, los compromisos que tenemos en el marco de la contribución nacional determinada, y de manera muy específica, uno de ellos que obedece a 1 millón de productores que reciben información. Luego, sobre el año 2015, hicimos un esfuerzo como país, liderado por el Ministerio de Agricultura y acompañado técnicamente también por la FAO, de formular el Plan de Gestión Integral de Cambio Climático para el sector agropecuario. Y ahí hay una apuesta en la que las mesas también se conectan y, digamos, que hacen eco a esos principios del PIC-AG, que tiene que ver con las apuestas de agricultura resiliente y adaptada al clima. Y finalmente, una apuesta que se ha venido relevando un poco en clave de los planes de desarrollo, tanto nacional y territorial, que es lo que ha permitido que de 2014 a hoy, 2024, la estrategia aún continúe vigente. Está puesta en función de los temas de gestión del cambio climático en el sector. Hay un segundo elemento que tiene que ver con la institucionalidad, que es fundamental. Y aquí tenemos un perfil de institucionalidad muy variado. Tiene que ver con entidades sectoriales, que son un poco las que se encargan de unos temas pecuarios, de unos temas agrícolas, de unos temas acuícolas, de unos temas financieros, son muy específicas del sector agropecuario, pero también el diálogo permanente y muy relevante con los gremios, porque efectivamente no solamente tienen la potencia en el país en términos de la cobertura, digamos, de número de productores y de asociados que hacen parte de los gremios, sino de los desarrollos técnicos que de manera específica desarrollan para esos, cada uno de esos sectores. Entonces, ese diálogo y esa alianza con los gremios ha sido fundamental. Las entidades regionales, departamentales y municipales, donde caben efectivamente las corporaciones autónomas regionales, que son una figura, una institucionalidad de carácter ambiental a ese nivel regional,
las secretarías de Agricultura, las secretarías de Ambiente y las secretarías o las oficinas coordinadoras en los asuntos en gestión de riesgo. Y aquí quiero dejar un elemento muy importante y es que efectivamente la conversación salió de solamente de la exclusividad del campo agropecuario para involucrarse con esa dimensión o con ese sector ambiental y con ese sector de gestión de riesgo. Y la academia y la investigación que ha sido fundamental por las distintas tres aristas que tiene la investigación y la academia que tienen que ver con la docencia, la investigación y la extensión. Y ahí hemos tenido vinculadas universidades, institutos tecnológicos, el SENA, CIAD, Agrosavia, SINCHI y AP como nuestros centros de investigación, están llevando a cabo ejercicios o en temas ambientales o en temas agropecuarios. Y cómo no reconocer, y mucho más en nuestra actualidad del gobierno, donde hay una fuerte apuesta para los temas de llegarle mucho más al nivel productor, la sociedad civil como actor fundamental en este ejercicio gobernamental. Entonces aquí tenemos productores pequeños y medianos principalmente, tenemos asociaciones de campesinos y de comunidades étnicas indígenas y afrodescendientes y tenemos cooperativas de pescadores que hacen parte también no solamente de esa pesca continental, sino de la pesca de archipiélago de entorno isleño. Los mecanismos de participación que le han dado forma y cohesión un poco a conectar estos marcos de referencia, esta institucionalidad y esta sociedad civil, tiene que ver con tres específicamente. Los encuentros que sostenemos de manera regular, mensual, que son nuestras sesiones de diálogo, de conversación y de afianzamiento del relacionamiento, que son las sesiones de las mesas técnicas. La construcción conjunta de unas recomendaciones agrotécnicas, donde efectivamente se convalida y se comparte ese diálogo en función de lo que conoce en sus prácticas culturales y ancestrales las comunidades, los productores, versus la información técnica que tiene todo el equipo, valga la redundancia técnico que hace parte específicamente de este convenio o de las demás instituciones que participan en las mesas. Y un ejercicio de asistencia técnica que obedece a las necesidades de los territorios, pero que una vez más reconoce esos conocimientos propios que hay en esos entornos locales y los pone en dialogar para la construcción de un nuevo conocimiento que fortalezca efectivamente esa capacidad en el territorio, en el marco de la mesa. El siguiente tema que quiero presentar, colegas, tiene que ver Felipe, en la cuarta, específicamente con los enfoques y lo que hemos denominado los desarrollos técnicos, porque tal vez es la parte que suele ser no tan evidente en estos ejercicios, pero creo que es importante decir que nuestra estrategia, en el caso de Colombia, no ha obedecido única y exclusivamente a unas sesiones que suceden de manera mensual en el que digamos que fortalecemos ese diálogo agroclimático que ya de por sí es muy valioso, sino esos otros elementos que tras bambalinas le dan soporte, mantienen el interés y fortalecen la capacidad de los actores. Y aquí quiero recoger primero los enfoques que, con los que hemos venido trabajando en estos 10 años a partir de la entrada de los distintos actores y de manera muy particular me quiero referir a estos más recientes convenio del Ministerio y FAO ha sido una apuesta muy contundente en función del enfoque de género y étnico, donde las apuestas están en función de lograr un mayor equilibrio en la paridad de participación, fortalecer esos espacios de participación con una voz activa, lograr una adaptación a esos contextos culturales y étnicos, tanto indígenas como raizales y afrodescendientes, entendiendo que sí es válido una sola estrategia y una sola apuesta como mesa técnica agroclimática, pero que tiene la posibilidad de flexibilizarse y adaptarse a esos contextos y a esas particularidades. Un enfoque de resiliencia que es con el que resonamos constantemente el Ministerio de Agricultura y FAO, que es quien, las voces de quien representó hoy, que tiene que ver con ese fortalecimiento de capacidades en función de mejorar esa preparación, esa respuesta y esa mejor recuperación ante escenarios de riesgo o ante condiciones y situaciones de desastre. Para la FAO hay una gran apuesta y un gran interés en clave de gestión del riesgo agroclimático. Aquí ese es el énfasis el propósito de poder reducir condiciones de riesgo mediante no solamente socialización de información técnica muy valiosa que presenta la evidencia científica, sino mediante la construcción de una serie de recomendaciones agrotécnicas que permitan disminuir
la severidad de esas pérdidas y daños en el sector agropecuario. Ahí está la gran apuesta, digamos, de esta alianza que tenemos junto al Ministerio. Y cómo no hablar de la sostenibilidad, del enfoque de sostenibilidad y de adaptación al cambio climático cuando es una apuesta firme del Ministerio de Agricultura promocionando modelos sostenibles de producción, incentivando acciones anticipadas que además sean amigables con el ambiente. Esos elementos son fundamentales para darle de ahí en adelante desarrollo técnico con base en estos enfoques. En la siguiente diapositiva, Felipe, lo que logramos empezar a ver son algunos de esos desarrollos técnicos y quiero referir a este primero, que son los boletines agroclimáticos. Pudiera decir que tal vez son la pieza principal en términos de comunicación que sale toda vez se realiza esa sesión agroclimática de la mesa. Y esto ha llevado a que tengamos una pieza que tiene información clima en un primer componente y una información agropecuaria en el segundo, que va dirigido a esas recomendaciones para que el productor, el extensionista, el directivo de nivel departamental o de nivel municipal puedan tomar unas decisiones. Entonces, tiene información técnica, pero tiene mensajes claves que le ayudan a todos estos actores, dependiendo del rol que tengan, a mejorar su toma de decisiones con base en esta evidencia y en esta especificidad de recomendaciones por sistemas productivos. Ahí estamos viendo uno de los más recientes, en el caso de el que hemos construido para la isla, y quiero que pongan especial atención sobre este 02 que he decidido mencionar ahí, y es porque en esta apuesta de adaptarnos, digamos, a los territorios, tenemos una comunidad en nuestro territorio, un sector que además del español habla un idioma muy particular que es el creol y en esa lógica de hablar y defender, digamos, su propio ejercicio de gobernanza a partir de su propia lengua, entonces decidieron que querían tener esa pieza de información técnica comunicada en creol. Entonces lo encuentran ahí y eso ha garantizado mucho más la apropiación de la herramienta. Este es uno de los primeros desarrollos que ha estado mutando en los distintos territorios, obedeciendo a la necesidad y a la particularidad que los equipos gestores manifiestan. El siguiente desarrollo técnico que les quiero presentar tiene que ver con una herramienta que hemos venido construyendo y cada vez más acotando, que son los calendarios agroclimáticos, donde hacemos efectivamente un cruce de información, no solamente técnica, sino también propia de esa sabiduría ancestral que tiene que ver con el calendario McDonald's, para el caso de el archipiélago, que tiene que ver con las fases lunares, que tiene que ver con indicadores biológicos. Todos esos elementos se recogen y logramos construir por territorios esos sistemas productivos que son prioritarios en cada uno de ellos y vamos enfrentando cada uno de los 3 trimestres sobre los que se hacen las siguientes predicciones y pronósticos y de acuerdo al proceso fenológico en el que se encuentra o en la etapa de crecimiento en la que se encuentra o el sistema productivo agrícola o pecuario, se hace efectivamente una construcción, digamos, de la información, una valoración un poco de cuál pudiera ser su nivel de amenaza en función de esa particularidad y de la etapa fenológica en la que se encuentra y una serie de recomendaciones que están además construidas por cada uno de los sistemas productivos y eso hace que esta pieza sea muy valiosa y de mucha apropiación por parte de los actores territoriales porque el calendario agroclimático de un departamento es distinto al de otro departamento, entonces ya se imaginarán que tenemos 32 versiones de calendarios agroclimáticos pensando en el total de departamentos, pero además tenemos una riqueza y es que entendiendo esa o etapa de crecimiento o fase fenológica del cultivo, pues efectivamente tenemos que estar actualizando esos calendarios agroclimáticos o cada 3 o cada 4 meses. Entonces, es una herramienta técnica que ha sido muy valiosa y ha sido muy bien acogida por los distintos actores. Este es el siguiente elemento. En la posterior diapositiva, Felipe, hay un desarrollo que tiene que ver con la estrategia de comunicación que han venido movilizando los distintos actores y en eso efectivamente nos incluimos como la FAO. Y es porque
tenemos la apuesta conjunta de poder llegar a muchos más productores, pero no solamente en términos de cobertura, sino lograr una mejor comprensión de la información. Hoy la apuesta está específicamente desde el año 2023-2024 en construir la segunda estrategia de comunicación social del riesgo agroclimático, que no existe, digamos, ese antecedente para el caso de Colombia con ese énfasis social, porque ese énfasis lo que permite es tener en desarrollo estos 4 enfoques que ustedes ven ahí. Difundir información, sí, para ampliar la cobertura y poder contribuir a ese indicador de 1 millón de productores informados, sino que busca además propiciar ese diálogo técnico reconociendo lo ancestral, lo cultural y lo tradicional con lo científico y lo técnico. Pero además busca fortalecer la comprensión de la información, que yo como productor, como secretario de Agricultura, no sea una cifra más que me cuentan en términos de que recibo la información, sino que hay un acompañamiento tal que me permite a través del fortalecimiento de capacidades mejorar mi comprensión de esa información. Porque creemos que en esa mejora de la comprensión de la información, pues hay una mayor posibilidad de uso de la misma para cualificar mucho más y ser mucho más efectivo en esa toma de decisiones que conduzca a la reducción de los impactos. Entonces, la información que estamos socializando tiene que ver con estas predicciones y pronósticos de manera trimestral, tiene que ver con estas recomendaciones agrotécnicas asociado o en contexto de esas condiciones de clima y busca efectivamente desplegar una serie de acciones anticipadas basadas en esa evidencia científica. Ese es la tercer herramienta de este desarrollo técnico que hemos venido desarrollando en esta curva de aprendizaje. En esa estrategia, solo por contar algunos detalles, tal vez el tiempo no me permite profundizar, pero sí dejarles, hay unos mecanismos de interacción de esa estrategia de comunicación social, hay unos canales de comunicación ya muy afianzados, otros que de manera constante se están abriendo, se están fortaleciendo, radios comunitarias, radio del Ejército Nacional, programas institucionales, boletines de prensa, pues hay, digamos que una diversidad asociada a este tema. En la siguiente diapositiva creo que hay un complemento adicional de cómo esta estrategia de comunicación social pues pasa además también por irle poniendo identidad a cada uno de los productos comunicacionales con los que se interactúa en ese territorio para que los territorios, los actores institucionales y comunitarios se vean reflejados en esa convocatoria y en ese desarrollo del ejercicio. Lo que ustedes están viendo ahí son unas piezas tipo tarjetas de invitación que salen de manera mensual adaptadas para cada uno de los territorios, donde se convoca a todos los actores a nutrir este diálogo y a permanecer en él, y se ponen charlas, conversatorios, intervenciones de los actores locales para reconocer digamos, esa producción de conocimiento en lo local. Y lo que ven en el centro es una de unas tantas piezas infográficas que tenemos por tipo de eventos. Ya sabemos quienes estamos ubicados en el Caribe, que desde 1 de junio empezó la temporada de ciclones y va hasta el 30 de noviembre. Esta pieza que tenemos aquí está dirigida a tener un par de recomendaciones muy específicas en procura de poder lograr, digamos que, una reducción de los impactos de la entrada de esa temporada. Entonces, así como tenemos para temporada de huracanes, hemos construido para temporada de heladas, para temporada de sequías, para temporada de mayores y de menores lluvias, y aún hemos construido para los temas de incendios forestales, dado el contexto que tuvimos en el país tan agudo en función de los temas de fenómeno de Niño. En la siguiente diapositiva, Felipe, lo que logramos es contarles a ustedes en estas experiencias que Colombia, como gran parte de los países de la región, viene siendo cada vez más fuerte en esta apuesta de las acciones de la construcción y desarrollo de acciones anticipadas. Pues efectivamente en el marco de esta mesa, dado el diálogo que tenemos con los actores, venimos construyendo herramientas complementarias y adicionales. Por ejemplo, es
El que nos encontramos es el protocolo sectorial de preparación y acción anticipatoria ante ciclones tropicales, con énfasis en nuestro departamento archipiélago. Entonces, esto recoge el diálogo nacional, el diálogo territorial, institucional y desde luego comunitario. Y lo que hacemos es anidarlo también o conectarlo más vale con las sinergias propias de las mesas técnicas agroclimáticas. En la siguiente diapositiva, otro de los desarrollos que hemos 2 logrado, minutos nos quedan, Javi. ok, creo que ya estoy por terminar. Otro de los desarrollos está en función de cómo nos sumamos en este esfuerzo de país como Colombia a esta agenda internacional del marco de Sendai en función de fortalecer los sistemas de alerta temprana. Y aquí nuestra apuesta está en ese conocimiento del riesgo, en ese monitoreo y alerta y desde luego en esa diseminación y comunicación del riesgo. Y tenemos de manera particular desde el año 2023 a la fecha puesta en marcha una estrategia que busca fortalecer esto y es en función del monitoreo climático comunitario. Entonces ahí tenemos luego en otra oportunidad una experiencia muy interesante de poder compartir en función también de la inclusión de esos enfoques diferenciales. En la siguiente diapositiva, y creo que con esta me acerco ya más al cierre de la intervención, no quería dejarles de contar esta parte del fortalecimiento de capacidades en el que en ese diálogo territorial no solamente se expresan las necesidades de capacitación que tienen los territorios, sino que se recoge la oferta de opciones de fortalecimiento de capacidades que tienen las distintas instituciones, incluida desde luego la FAO, y se hace el versus la necesidad o la demanda con la oferta que hay disponible. Y a partir de eso hay todo un colegaje, una sinergia, unos desarrollos bien interesantes en los que dejamos de estar trabajando con instituciones de manera aislada o fragmentada y nos convocamos alrededor del nicho de la mesa técnica agroclimática. Ese elemento creo que es de los elementos que más quisiera recoger de la experiencia de Colombia, esa capacidad que hemos tenido de sostenernos en esa sinergia y de entendernos que la estrategia es mucho más potente en la medida en que las instituciones no nos vemos como competencias, sino que nos vemos efectivamente como complemento unas de las otras para los mismos públicos objetivos. En la siguiente diapositiva, Felipe, lo que logramos es reflejar aquí como parte de esos otros desarrollos una herramienta que también construimos desde el año 2021, que lo denominamos Plan de Acción para poner una ruta de navegación, una carta de navegación de esos actores territoriales en función de estos puntos que hemos mencionado, de la alerta temprana, del fortalecimiento de capacidades, de las acciones anticipatorias. Entonces, ordenamos esas conversaciones que pudieran estar aisladas, las ordenamos y las calendarizamos, digamos, en clave de un plan de trabajo que nos permita de manera secuencial avanzando, digamos, en este propósito de fortalecernos en la mesa, de manera tal que lleguemos a escuchar, sí, unas condiciones climáticas y a construir unas recomendaciones, pero salgamos de ese espacio con un poco más de conocimiento y de fortalecimiento de mis capacidades. Creo que en la siguiente diapositiva, Felipe, y aquí ya con esta parte voy cerrando en función de la evaluación del impacto 2021-2024, y es que básicamente lo que hemos venido es haciendo una medición del impacto en ese rango de tiempo en función un poco de la visibilidad que están teniendo los distintos espacios de la mesa en canales de comunicación, por ejemplo, distintos tipos de acciones y de incidencia que tenemos en las diferentes redes que existen, sea redes propias del ministerio y del ministerio de la FAO, sino también en esas redes o en esos portales institucionales de las entidades aliadas, como lo ven aquí, y qué tipo de productos, digamos, estamos comunicando y qué tanta visibilidad, tanta descarga, tanto replique están teniendo cada uno de ellos, entendiendo que eso da la posibilidad de que muchas más personas accedan a esa información. Entonces, hemos venido haciendo un cálculo de la visibilidad y el retorno de esa inversión calculado por cada uno de los, digamos, de las interacciones que hay con estas plataformas de comunicación social. Entonces, seguimos en esa métrica adicional, y aquí para conectar la siguiente diapositiva, Felipe. Adicional, el Ministerio de Agricultura ha venido avanzando también
en ejercicios a través de herramientas como el Power BI, que permite un poco recoger parte de esa radiografía de cómo se está compartiendo y con quiénes se está compartiendo la información por cada uno de los actores gremiales o de los subsectores. Y a partir, digamos, de la unión, un poco de esa medición de todo el entorno de redes sociales, del monitoreo que se hace a partir de la herramienta que diseñó el Ministerio de Power BI y de esos reportes que hacen los gremios, se logra identificar a qué tanto público estamos llegando con la información y qué tanto están usando. Sin embargo, hay unos retos y por eso nos sumamos con mucho agrado a esta serie de conversaciones, porque vemos, por ejemplo, que dentro del panel de la conversación hay otras dos intervenciones que nos van a mostrar un poco la medición de impacto en función de la vulnerabilidad. Pues qué bueno que este diálogo nos permita nutrirnos en este intercambio unos a otros y fortalecer más esta medición de la evaluación. Nuestros siguientes retos, a partir de lo que hemos identificado internamente como país, está en función de la medición y el impacto vía los gremios, de cómo lo están ellos cuantificando, cómo lo están evidenciando, la medición en redes sociales de la incidencia de cada una de esas técnicas agroclimáticas y la medición del número de réplicas de difusión de esos boletines agroclimáticos. Quisiera ir cerrando por ahí, creo que me he excedido un poco de tiempo, Felipe, tú cierto, me precisas, pero bueno, creo que era uno de los mensajes generales que queríamos traer. Felipe, discúlpame el tiempo, pero Pero muchísimas gracias. necesario, Javier, necesario escuchar en realidad la presentación completa y muy, muy interesante oír acerca de estas articulaciones que se han dado muy interesantes en el país, los enfoques específicos que ustedes adoptaron y conocer, bueno, un poco por tiempo, ¿cierto?, de estos interesantes desarrollos técnicos con identidad que ustedes están llevando a cabo. Muchísimas gracias, Javier, por tu presentación y claro, encausa muy bien el panel que nos va a llevar a continuación con la presentación de David Ríos. David, aprovecho de saludar y bueno, comentarles que David es un destacado investigador y especialista en agroclimatología del CGIAR, consorcio global importante de investigación agrícola y que cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo. David ha trabajado con diversos proyectos que buscan mejorar la resiliencia de las comunidades agrícolas y con un enfoque principal hacia el desarrollo y la aplicación de indicadores de impacto climático. Así como también se ha relacionado con medición de vulnerabilidad, implementación de estrategias de adaptación en el sector agrícola. David ha colaborado estrechamente también con instituciones nacionales e internacionales, promoviendo el uso de datos científicos especialmente, acerca de tecnologías para fortalecer la capacidad de respuesta ante los desafíos que nos presenta el clima hoy en día. David, por favor, si puedes compartirnos tu pantalla. Ahí estamos viendo. Hola, bueno, buenos días a todos. Buenos días, Buenas David. tardes, ¿me escuchan ahí bien? Se escucha bien. David, te aviso cuando falten 2 minutos. Adelante. Está bien, tenemos 10 minutos, ¿cierto? Yo creo Sí, que no. estamos viendo con el modo presentador para ti, por si acaso. Si puedes ponerlo en pantalla. Ok, dame un momento, entonces ya Sí. dejo de compartir por aquí y les comparto en la pantalla que deberían estar Aprovecho de viendo agradecerle a ustedes. quienes están dejando preguntas en el chat. Las vamos a retomar una vez terminado el panel. Muchas gracias. Y por ahí me Ahora confirman sí. si ya están bien. Listo, Sí. perfecto. Voy a quitar esto por aquí. Listo, bueno, Felipe, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Fabo y muchas gracias pues también a Javier, que siempre es un gusto verlo. Siempre estamos aquí en conversaciones respecto a las mesas en Colombia. Y bueno, aquí vamos a seguir en una presentación o contarles una pequeña charla pues de cómo desde el CIAT, ahora Alianza Biodiversity CIAT, pues hemos estado tratando y van a ver por qué les digo tratar de medir y monitorear las mesas técnicas, ¿no? Cuando hablamos de efectos, de impactos, ya Javier nos contaba un poco sobre, digamos, cuáles son los pasos o cuáles son
digamos, esas líneas de tiempo para la implementación de unas mesas y para establecer un proceso afianzado como el que han logrado hacer FAO en su convenio con el Ministerio de Agricultura aquí en Colombia. Y tiene un montón de pasos, ¿no? No solamente es establecer el espacio como un espacio donde llega el servicio climático, llegan los gremios, llegan los productores y se genera un boletín. Digamos que eso es una parte importante y allí ya hemos hecho mucho y ya hemos establecido el espacio, ¿no? Pero de ahora en adelante tenemos que empezar a ajustar esas recomendaciones, empezar a hacer un diseño más centrado en los humanos, ¿no? En las personas, y era algo de lo que nos mostraba también Javier allí. Y después empezar a hacer esa difusión, pero una difusión acompañada de un plan de capacitación para que las personas no solamente puedan leer esas recomendaciones o esos pronósticos, sino que puedan entenderlas y aparte que también puedan usarlas, ¿no? Y entonces en cada uno de esos pasos es muy importante llevar un monitoreo y tratar de medir hasta dónde estamos llegando. ¿Por qué medir? No solamente por mostrar hasta cuántas personas estamos llegando, sino para em, identificar algunos desafíos y de pronto oportunidades de mejora. Ya lo mostraba Javier, en Colombia, pero también en Centroamérica, pues tenemos poblaciones diversas, tenemos poblaciones indígenas, tenemos poblaciones afro, tenemos poblaciones que tienen diferentes modos de vida, diferentes formas de implementar sus sistemas productivos, diferentes idiomas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un idioma aquí en Colombia, en el archipiélago de San Andrés, pero tenemos otros idiomas en la zona sur, en la zona del Amazonas, ¿sí? En México, por ejemplo, en la zona de Yucatán, tenemos un idioma indígena, pero que solamente es oral, que no es escrito. Entonces, siempre hay que estar pendiente de cómo estamos llegando al territorio y de cuáles son esas mejoras que podemos hacer, ¿no? Entonces aquí pues yo les vengo a presentar un poco de las estrategias que hemos seguido desde el CIAT, pues para monitorear y monitorear y evaluar estas mesas y los alcances que estamos teniendo en Colombia y en Centroamérica. Lo primero es pues contarles un poco, en un momento no sé si cambió la No. diapositiva, no cambió, ¿verdad? Ajá. En un momento que estoy teniendo aquí un pequeño problema. Listo, ahí ya cambió. Para recordar un poco de lo que vieron ustedes en la sesión pasada, los que asistieron, pues tenemos un manual de implementación de las mesas técnicas que tiene algunos pasos, ¿no? Aquí estamos viendo del 1 al 3, que es donde empezamos con las reuniones de implementación, la información climática, la información de cultivos, y por ahí al final del ciclo, ustedes lo que pueden ver, pues es que tenemos las lecciones aprendidas y mejora del proceso, ¿sí? Y allí tenemos unos resultados de las encuestas de mi monitoreo, una evaluación del ciclo. Esto tiene que ser repetitivo, ¿sí? Tenemos que aplicar unos monitoreos para saber cómo nos está yendo dentro, pues de las sesiones y de la difusión del boletín agroclimático, que al final, pues es el producto que genera el espacio de mesa técnica. Entonces, para que nos acordemos, pues tenemos unos componentes de los servicios climáticos y asociado a cada uno de los componentes vamos a tener también unos efectos, unos impactos y también unos desafíos, y eso es importante tenerlo en cuenta. Empezamos con la parte de la producción de la información agroclimática, ¿sí? Empieza un desafío porque en los servicios climáticos, pues se generan unos pronósticos, pero puede que los pronósticos no estén tan localizados como se necesita en la mesa, ¿sí? Puede que estén en un idioma técnico, vamos a decirlo así. Entonces, ¿cuál es un primer resultado que uno puede identificar en las mesas técnicas? Pues la producción de nuevos productos, unos productos más localizados o más frecuentes, ¿sí? O que son más entendibles para otro público, para tomadores de decisiones, para los agricultores, ¿verdad? De ahí ligado, pues viene la parte de la traducción. ¿Cómo estoy haciendo la traducción de esa información? Estoy haciendo un diseño centrado en el usuario, estoy acoplándome a las formas de comunicación que tienen las personas en el territorio, estoy enviando documentos digitales a zonas donde no hay conexión del Internet, por ejemplo. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora para lograr una difusión más importante, una transferencia más, digamos, más amplia? Entonces nos lo mostraba Javier. Bueno, empezamos después de ir a territorio y comprender cómo funciona el contexto. Bueno, las emisoras locales, algo que muchas personas digamos, tienen acceso. Pero ¿y en la emisora yo cómo hago para medir cuántas personas están escuchando esta emisora, ¿cierto? Entonces empieza ese balance entre el fin último, que es difundir la información y lograr una adopción, pero también yo poder ir midiendo
cuántas personas están accediendo a esa información. Y la medición es importante porque nos permite corregir, pero también nos permite mostrar resultados. Y mostrar resultados, pues es importante en el sentido de que yo pueda asegurar una sostenibilidad. Por ahí teníamos una pregunta ahorita en el chat que es cómo aseguramos esta sostenibilidad. Pues tiene que haber un compromiso desde todo el marco de instituciones, ¿no? Desde los gremios. Tiene que haber sostenibilidad desde el Estado. Tiene que haber sostenibilidad desde las organizaciones internacionales que trabajen. Y para todo esto siempre se necesitan recursos, ¿sí? Entonces, pues puede venir los recursos desde el presupuesto nacional o desde donantes internacionales o desde el sector privado, pero tiene que haber un retorno, como nos lo estaba mostrando también Javier. Tiene que mostrarse que lo que se está invirtiendo en estas mesas, pues está teniendo un efecto real. Nos está evitando pérdidas en cultivos, nos está ayudando a mitigar el riesgo, nos está ayudando a mitigar pérdidas humanas también. Eso tenemos que mostrarlo, ¿verdad? Y finalmente, pues el último componente que es el uso. Es a donde uno quiere llegar, uno quiere mostrar tantos miles de personas están usando la información agroclimática, las recomendaciones que vienen desde el boletín, ¿verdad? Entonces, esos son 4 componentes que todos tienen asociados unos outcomes, unos efectos que a nosotros pues nos interesa medir para poder corregir, pero también para poder mostrar y garantizar la sostenibilidad de los espacios. ¿Qué podemos medir y monitorear? ¿Sí? Nosotros tenemos y separamos en este caso 2, digamos, componentes principales. Una parte que es el monitoreo constante y otra que es la evaluación. Dentro del monitoreo, entonces nosotros podemos medir el número de instituciones que están participando en las mesas a través de listas de asistencia, encuestas, el número de boletines que se están generando como productos nuevos y también podemos medir otro tipo de componentes o de información a través de encuestas cortas entre los asistentes a las mesas técnicas. Ahorita vamos a poder ver un poco más. También, digamos, como formas aisladas y ya dentro de proyectos que hemos tenido dentro del centro, pues hemos podido ir un poco más allá. Entonces, durante el COVID, que empezaron a desarrollarse las mesas técnicas agroclimáticas de manera híbrida o de manera virtual para poder seguir, digamos que teníamos unas conexiones y lo que hicimos fue aplicar unas encuestas para entender un poco cómo era el alcance de la información agroclimática durante época de pandemia, pero para también saber cuáles eran esos nuevos desafíos, ¿sí? Ahora teníamos unos nuevos desafíos que eran el acceso a algunos insumos, ¿sí? Cosa que no teníamos antes. ¿Sí? Teníamos unas encuestas de hogares también en algunos proyectos que no solamente se enfocaban en la parte de transferir la información, sino de hacer una apropiación de esta información a través de una metodología que se llama PIXA y que ya pues la podremos ver tal vez después, que una metodología en la que por una serie de talleres empezamos a construir o a brindar unas herramientas a los productores para el uso de la información. Disculpan que tenga un poco de ruido atrás de alguno de los vecinos, pero bueno, espero que se pueda entender. Y en la parte de la evaluación, pues ya vamos a entender qué definimos como evaluación. Y por eso yo muchas veces lo llamo evaluación de efectos y no evaluación de impactos, ¿no? O evaluación de alcances. Una evaluación de impacto, y si aquí hay economistas, pues sabrán de lo que estoy hablando, o hay estadísticos que cuando uno habla de una evaluación de impacto, digamos en términos teóricos, pues es cuando uno hace unas encuestas de línea base, unas encuestas de monitoreo, unas encuestas de línea final, y lo que pasa es que yo lo que trato de hacer es tener un grupo de control y un grupo de intervenidos. En este caso, pues el control es los que no reciben información agroclimática y los intervenidos es los que sí. Mido una serie de variables importantes, por ejemplo, el rendimiento, ¿sí? El rendimiento de alguno de los cultivos y miro cuál es la diferencia entre los que reciben información y los que no. Pero estas evaluaciones de impacto son muy difíciles de hacer. ¿Por qué? Porque requieren mucho tiempo, requieren hacer muchas encuestas que son costosas y hay algo muy importante y es que también requieren que los controles no se me contaminen de información. Es decir, yo asumir que ellos nunca van a recibir esa información agroclimática, cuando lo que yo quiero es que sí todo el mundo la reciba y no me puedo dar el lujo de que haya un grupo de productores que por el simple hecho de yo hacer esta evaluación de impacto, pues los aísle y no les dé la información, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza también esa parte de la ciencia y de la implementación de ver hasta dónde es ético hacer este tipo de evaluaciones de impacto y cómo podemos empezar a hacer unas técnicas mixtas que nos permitan verlo, pero que también nos permitan seguir adelante con nuestra misión, que es al final lograr una resiliencia climática, una gestión del riesgo agroclimático, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos adoptado? Hemos adoptado otro tipo de mecanismos como la cosecha de alcances. Una cosecha de alcances lo que nos permite ver es unos impactos percibidos en toda la cadena de actores, unas áreas de transformación a nivel institucional y a nivel de los productores y también los cambios a nivel de relaciones entre las
instituciones. También hemos hecho en algunos casos específicos algunos estudios de impacto pero ex ante, que ahorita les voy a contar un poquito de cómo lo hicimos, a través de unas parcelas experimentales. Volviendo al monitoreo, ¿qué indicadores estamos monitoreando en el proceso de implementación y escalamiento de las mesas técnicas en Latinoamérica? Sí, en este caso, pues nosotros hemos estado vinculados al proceso de mesas técnicas en Colombia, como ya Javier lo mostró, aunque ahorita digamos quien lleva la batuta es la FAO, estamos en Honduras, estamos en Guatemala y también digamos que hemos estado colaborando a través de unos proyectos con otros aliados, por ejemplo el CIMIT en México, donde pues es la Secretaría de Agricultura de la SADER quien está pues al cargo o liderando la implementación de las mesas técnicas, ¿sí? En estos monitoreos que hacemos, principalmente tratar de estimar a cuántos agricultores estamos llegando a todos los niveles. Adopción de prácticas, es decir, están cambiando prácticas dadas las recomendaciones de los boletines, las percepciones sobre la información de clima, las percepciones sobre la utilidad de esas recomendaciones, cómo se difunde la información agroclimática, cómo se está democratizando el conocimiento, cuál es el rol de cada institución dentro de los espacios de mesa técnica y también un poco el costo de diseminar la información, pues dado que eso requiere unos recursos ya sean tecnológicos, unos recursos de personal en campo, ¿verdad? ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues hemos desarrollado un instrumento muy corto que se aplica dentro de los espacios de mesa técnica al inicio. Es un instrumento que desarrollamos en conjunto con el CIAT, con el IRI de la Universidad de Columbia, con FAO, con IDEAM aquí en Colombia, que ha sido socializado también con algunos de los servicios climáticos en algunos de los países. Ese instrumento se hace al inicio de cada una de las reuniones de mesa técnica de caracterización personal, es decir, se le hace a cada una de las personas que va, se hace una caracterización de cultivos y clima, es decir, se les pregunta para qué cultivos su institución o usted está interesado, cómo es el clima en su región, la percepción de la calidad de la información, de 1 a 5, cómo califica usted que es la información que le estamos entregando, la entiende más o menos que antes, y también una evaluación muy corta sobre el boletín agroclimático, sobre el uso de las recomendaciones y sobre la difusión, con cuántas personas está compartiendo usted esta información. Eso nos permite tener un estimado de a cuántas personas estamos llegando. Siempre son unos estimados porque podemos estar subestimando y ahorita pues dentro de los desafíos lo voy a tratar un poco más. Y es que nosotros sabemos, por ejemplo, como lo trabaja Javier ahora, cuántas descargas tenemos en los medios virtuales, a cuántas personas se le compartió en los grupos de WhatsApp, por ejemplo, pero ya si esas personas replican en una segunda ola, eso nosotros no lo estamos midiendo, entonces podemos tener una subestimación de la cantidad de productores. De todas formas, tratamos de hacer un estimado respecto a la difusión que tienen los boletines a través de quienes asisten a la mesa, pues para tratar de mostrar un poco hasta dónde estamos llegando. Tenemos ya algunos resultados para algunos de los países, tenemos los resultados para el monitoreo de evaluación en las mesas técnicas, por ejemplo, de Guatemala del 2022, que está publicado. Yo creo que después les podremos compartir la presentación donde están los links para que vean un poco cuáles son los pasos, más allá de los resultados, cuáles son los pasos que seguimos para hacer ese monitoreo de las mesas, ¿verdad? Tenemos también otros mecanismos y es que, claro, medir solamente a cuánto estamos llegando, pues no nos dice tanto de todos los alcances que puede tener una mesa técnica, ¿verdad? Entonces hacemos un análisis de redes de colaboración a través de análisis de redes sociales, miramos cómo estaban colaborando los actores antes y cómo están colaborando después de la llegada de la mesa técnica. Ustedes ven ahí una imagen de una red, ¿sí? Donde ustedes ven los nodos o los puntos negros redondos, son las mesas técnicas, ¿sí? Si no fuera por esas mesas técnicas, los actores o las instituciones o los stakeholders locales no estarían conectados con ese centro de instituciones que son los que generan la información. Entonces, ustedes por ahí ven Ministerio de Agricultura, ven el Servicio Climático, sí. Nosotros tratamos de caracterizar eso. ¿Cuál es la importancia de la mesa técnica dentro de la red de colaboración de información agroclimática? Lo que hacemos es mirar la red antes y la red después, un tiempo después de la aparición de las mesas, para ver cuál es el número de actores. La mayoría de las veces pues aumenta el número de actores que están hablando y que están difundiendo información agroclimática, el número de conexiones. Hay más conexiones de colaboración entre entidades, entre instituciones, gremios, asociaciones. ¿Cuál es la densidad de la red, la centralidad de los nodos? Es decir, cuáles nodos son más importantes ahí en esa transmisión de la información, cuáles son los más cercanos
unos nodos a otros y eso nos permite ver cuál es el avance gracias a las mesas técnicas. Y como les estaba diciendo, además de ese monitoreo, pues la evaluación que le estamos realizando es a través de una cosecha de alcances. Lo que hacemos en primer lugar es identificar los actores que están asistiendo a la mesa, ¿sí? Después aplicamos una entrevista a profundidad de cosecha de alcances, hacemos unos grupos focales con una muestra de productores y también de técnicos y finalmente tratamos de identificar y entender esa historia y los alcances de las mesas técnicas. Que ustedes pueden ver, por ejemplo, un ejercicio que estuvimos realizando entre el año pasado e inicios de este en México, con colaboración del CIMIT y de la SADER, para identificar esos alcances que han tenido las mesas técnicas en 4 mesas piloto. Ahí ustedes están viendo, por ejemplo, la mesa técnica de Chiapas que hicimos. Identificamos primero los actores, ¿sí? Identificamos con quiénes están colaborando. Después les hacemos una entrevista que nos cuenten cuál es su rol dentro de la institución y que nos vayan contando cómo han visto los efectos y los alcances en algunos componentes importantes que consideramos que pueden ser efectos de las mesas técnicas. Por ejemplo, la creación de nuevos programas institucionales que antes no existían. La mesa generó que hubiera un programa institucional dedicado solo a la mesa y generó que hubiera personal técnico exclusivo apoyando en territorio para la difusión de la información. Eso en cuanto a los alcances institucionales, pero también en cuanto a los alcances, digamos, en territorio con los productores, pues ahora tenemos un mayor alcance de la difusión agroclimática. Hicimos los grupos focales con los productores y ahora se genera un conocimiento agroclimático mayor, se interpreta un pronóstico y al final, pues a lo que quisiéramos llegar es a un cambio de prácticas que pues ya lo estamos viendo aquí con esos productores. Para darles un ejemplo, en el grupo focal que hacíamos con los productores aquí en Chiapas, los productores, es tanto el efecto y la confianza que se genera a través de las mesas en las instituciones que los productores un poco enojados nos decían, ¿cómo es que ustedes como instituciones tenían información climática y pronósticos y no nos la estaban trayendo y nosotros aquí estábamos perdiendo cultivos por no tenerla? O sea, un poco ya confían tanto en la información que sabían que les podía haber servido y se enojan un poco, con toda razón, de que no les había llegado la información. Eso, digamos que es un efecto y un cambio, que eso es donde uno quisiera llegar, ¿no? En que confíen en la información, que ya es difícil, y que la apliquen en sus prácticas. ¿Cuáles son esas áreas de transformación que identificamos en las mesas técnicas? Confianza en la calidad de la información climática y agroclimática, ¿sí? Información agroclimática conocida, comprensible y conectada. Conocida y comprensible viene de la mano con los que nos explicaba Javier y es ese plan de comunicación centrado en el humano y de capacitación para que se pueda interpretar. La democratización del conocimiento agroclimático en los territorios, la transformación de las prácticas productivas y finalmente una incidencia política y transformación ya a nivel macro. Digamos que esas son las que hemos ido identificando, cada una con sus desafíos, con sus particularidades. Hemos hecho este trabajo en México, en Colombia, en Honduras, en Nicaragua y en Guatemala, ¿sí? De hecho, pues para el trabajo de Colombia, Honduras, Nicaragua y Guatemala ya tenemos un producto, digamos, un documento de sistematización que está próximo a ser publicado, donde tratamos de identificar un poco cuáles son esos ingredientes clave para el éxito o no de una mesa técnica. Cómo son el tipo de actores, cómo se está dando esa interacción entre los actores, cómo son esas estrategias dentro de la mesa que definen si una mesa va a ser exitosa o de pronto va a tener, digamos, muchos desafíos para pues su sostenibilidad. Finalmente, pues les contamos de otras cosas que hemos hecho que no son el core o no son el núcleo de lo que hemos hecho y ya voy por aquí terminando. Por ejemplo, un estudio de impacto ex ante y de parcelas experimentales. Lo que hicimos era un proyecto en el que teníamos los recursos, establecimos unas parcelas experimentales en el departamento de Santander, aquí en Colombia, donde tuvimos una de las primeras mesas técnicas. Era un territorio muy dedicado al cultivo de frijol arbustivo. Entonces, lo que hicimos fue establecer unas parcelas que la tenía el técnico de nosotros, el que sabía todo, vamos a ponerlo así, una parcela que tenían unos agricultores que tenían las técnicas de producción tradicional y estaban recibiendo las recomendaciones desde el boletín, y otras parcelas que no recibían las recomendaciones, que lo estaban haciendo de manera tradicional. Lo que hacemos pues entonces hacer es un análisis de costo-beneficio de esas parcelas y después hacer unos estimados del total de los productores, pues para saber cuál podía ser el impacto en términos monetarios de las recomendaciones de esas mesas técnicas, teniendo en cuenta que pues podíamos ver que la parcela manejada por el técnico pues tenía unos retornos mucho mayores de la inversión, pero sí había una diferencia entre los productores tradicionales que recibían la información agroclimática y los que no. Había un aumento de rendimiento entre esos dos tipos de manejo, pues lo que nos permitió también identificar un poco cuál era, digamos, el beneficio.
¿Cuáles son los desafíos para el monitoreo de la evaluación? Ya para terminar, la dificultad para estimar hasta dónde llega la información. Como les decía, sabemos en una primera ola los que van a la mesa y de ahí es un poco más difícil saber a quiénes se la están compartiendo. La traducción de la información puede ocasionar una pérdida, y lo tengo así porque en realidad no es una pérdida, en el reconocimiento de la mesa técnica. Por ejemplo, van los gremios a la mesa técnica, ¿cierto? Toman las recomendaciones del boletín y lo que hacen es a través de sus técnicos y extensionistas difundir esas recomendaciones a los productores. Los productores no saben que la información les llegó de la mesa técnica, les llegó a través del extensionista. Entonces, cuando tú vas y les preguntas, ¿conoce la mesa técnica? No, no la conozco, pero resulta que a través de un técnico le llegó la información. Digamos que eso es un desafío para medir, pero al final es una ganancia en términos de que se está difundiendo la información, entonces es importante tenerlo en cuenta. Y el monitoreo de evaluación de impacto, como ya les contaba al inicio, pues pueden ser difíciles y costosos en términos de dinero y también pues para los productores que van a estar en este grupo de control. Por allí tenemos, entonces, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Y allí era se me fue en ese subtítulo. Ahorita vamos a tratar de implementar otros, digamos, enfoques, como unas encuestas y análisis de difusión de redes sociales en Guatemala. Entonces, lo que estamos haciendo es ponernos a mirar cada uno de los miembros, por ejemplo, de los grupos de WhatsApp, contactarlos y entender un poco cómo comparten esa información ellos, hacia dónde más. La segunda ola, vamos a tratar de caracterizar. Y ahorita, para un proyecto nuevo que tenemos aquí en Colombia, que se llama Colombia Agroalimentaria Sostenible, es un proyecto que tiene un horizonte de 5 años donde vamos a estar trabajando con los gremios muy de la mano en cuanto al desarrollo de nuevas variedades y de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, pero también en agricultura digital y en servicios climáticos, pues vamos a estar trabajando muy de la mano con FAO en las mesas técnicas y lo que vamos a tratar de hacer pues es ver un poco cómo podemos evaluar ese impacto de una manera ética, pero que también nos permita ver pues cuáles son los resultados de la implementación de las mesas. Hasta aquí termino mi intervención. Espero no haberme extendido mucho y bueno, muchas gracias por la invitación y estamos pendientes a las preguntas. Muchísimas gracias, David. Pasaste con tu presentación súper, muy claro. Y bueno, queda como consulta en el chat también. A mí me encantaría poder conocer más acerca de esta metodología de análisis de redes de colaboración. Pero bueno, ya tendremos tiempo en la ronda de preguntas. De ahí me gustaría continuar escuchando a Andrea. Andrea, por favor, si puedes compartirnos tu pantalla. Andrea Valle Herrera es una profesional guatemalteca con amplia experiencia en el análisis climático y meteorológico. Actualmente trabaja en la Dirección de Información Geográfica y Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala. Y su trabajo incluye el análisis agroclimático, agrometeorológico y la planificación logística en las capacitaciones y desarrollo de las mesas técnicas. Así que, sin más, Andrea, te escuchamos. Ok, gracias. Muy buenos días. Solo quiero confirmar, ¿se logra ver la pantalla? Sí, lo vemos pantalla completa y te escuchamos. Ok, listo. Bueno, muy buenos días. Gracias por la presentación. Voy a iniciar. Primero que todo, me gustaría dar un pequeño antecedente de las mesas técnicas agroclimáticas, el por qué nosotros como ministerio iniciamos en aportar nuestro granito de arena a este gran proyecto. Básicamente fue una iniciativa del CIAT que comenzaron en el año 2015 con el departamento de Chiquimula. Este fue un proyecto piloto. Eh, Logramos evidenciar que este proyecto pues apropió mucho al Ministerio de Agricultura y por lo tanto pues para los siguientes años hasta la fecha hemos logrado avanzar cubriendo el 100% del país y teniendo 19 mesas técnicas agroclimáticas en nuestros 22 departamentos. Asimismo, después del año 2000, en el año 2021, el ministro de Agricultura, él giró un oficio en donde apropiaba a diferentes áreas del Ministerio de Agricultura, en donde generaba las órdenes específicas para que nosotros lográramos aportar a las mesas técnicas agroclimáticas de manera periódica información técnica para las diferentes áreas en específico. Asimismo, qué información se estaba brindando, se genera información
específica para los cultivos, se monitorea información en cuanto a algunas amenazas por la ubicación geográfica en la que nosotros nos encontramos como país. Generamos información en cuanto a sequías, heladas, inundaciones, conservación también de suelos, captación de agua, también específicamente información sobre plagas, entre otra información que solicitan en la sede departamental. Esta información tiene como esencia lo que son algunas recomendaciones tanto en el sector agrícola y pecuario. Cuando al momento de que nos giran las órdenes, son 3 direcciones en las cuales nosotros como Ministerio de Agricultura encabezamos y aportamos información a las mesas técnicas agroclimáticas, siendo esta la dirección de DICODER, que es la Dirección de Coordinación de Coordinación Regional y Extensión Rural, que tienen una cobertura en los 22 departamentos y en los 340 municipios del país, en donde ellos, una de sus actividades sus actividades son de manera primordial para que estas mesas puedan avanzar y trabajar en manera ordenada. Básicamente ellos identifican los actores, también lanzan las convocatorias para que estas mesas técnicas agroclimáticas logren trabajar y mantenerse activas. También hay hay representación en cada una de las mesas técnicas agroclimáticas por las personas que están en los departamentos. Ellos son los generadores de las recomendaciones, ya que qué mejor que ellos que conocen su territorio, asimismo son los divulgadores de la información. La otra dirección que es de apoyo en cuanto a las mesas técnicas agroclimáticas por parte del Ministerio de Agricultura es la Dirección Geográfica Estratégica y Gestión de Riesgos, que es el generador de la información geográfica climática digital que realiza análisis agroclimáticos y que brinda la asistencia técnica por parte del Centro de Información Estratégica Agropecuaria, procesando información agrícola, pecuaria, hidrológica, forestal, con datos climáticos vigentes. También aquí hay algo importante, que el Centro de Información Estratégica Agropecuaria es el enlace directo del INSIBUME y la parte de gestión de riesgos a nivel nacional de Guatemala. ¿Qué quiere decir? Que el Centro de Información Estratégica Agropecuaria no solo nosotros analizamos la información, sino que también recibimos información fuente de lo que es el servicio meteorológico de nuestro país y el gestión real. Tenemos un muy buen fluido de información, por lo tanto, lo que nosotros generamos como centro es de manera oficial y actualizada para llevar a las mesas técnicas agroclimáticas. La otra dependencia en cuanto al Ministerio de Agricultura es la Unidad de Cambio Climático. Este es un ente asesor, ya que lo que aporta a las mesas técnicas agroclimáticas es generar información para adaptar y mitigar la variabilidad climática. Asimismo, siendo un enlace vinculante entre las diferentes iniciativas y proyectos que se gestionan dentro de las mesas. Y por su naturaleza, pues todos apoyamos tanto cambio climático, la Dirección de Gestión de Riesgos, que es la DGGER, y Al parecer, perdimos a Andrea. Andrea, ¿estás aquí? ¿Nos escuchas? Gracias por la confirmación, Ítalo. Muy probablemente se debe a algún problema técnico que tenga desde allá. Ustedes me escuchan bien, ¿cierto? Sí, te escuchamos, Felipe. Sí, bien, Felipe. Bien. Felipe, gracias, buenos días. Rafael, Te saluda Rafael, mucho gusto. mucho gusto. Gracias, sí te escuchamos bien. Mira, si Andrea tuvo problemas en la sala donde está, nosotros estamos poniendo la presentación acá para poder darle continuidad a la presentación sin problemas. Perfecto, perfecto, Rafael. Muchas gracias por el apoyo. ¿O vuelve Andrea o continuamos nosotros? Con gusto.
Muchas gracias. ¿Te parece si le damos un minuto? Está bien, gracias, gracias. Bien, colegas, muchas gracias también a quienes están realizando preguntas en el chat y también a quienes las están respondiendo. Muy importante también poder tener este espacio de intercambio, aunque sea a través del chat. Agradezco a Luis Muñoz, a Alceli, Lau, también por estar colaborando con las respuestas. Bien. Rafael, ¿nos confirma si continúan desde allá? Sí, correcto. Andrea confirma que está reconectándose, pero si, como dijiste, si en unos segundos no está, nosotros ya estamos listos también para continuar. Bien, muchas gracias. Gracias. Aprovecho de reiterar para quienes no estaban desde el inicio de la sesión de que posteriormente terminada esta actividad enviaremos un resumen tanto con las presentaciones y como con el video a quienes se registraron a través del enlace de registro. Y ya que estamos también haciendo una pausa de comerciales, quería aprovechar de dejarles la invitación para que se suscriban al newsletter de TACA, que está pronto a ser lanzado este mes. Allí van a recibir un resumen de las actividades desarrolladas por la plataforma durante este primer semestre. Simplemente deben ingresar su correo electrónico y sus datos. Ahí lo coloco en el chat. Porque, sí, seguro. Felipe, ya nos confirmó Andrea que tiene problemas, entonces pasamos a proyectar nosotros con gusto y continuamos. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Y bueno, el último anuncio que aprovecho de darles mientras tanto es que pueden registrarse también para el día 3 del ciclo de talleres. También les dejo el enlace aquí de registro en el chat. Y ya estamos viendo la pantalla, Rafael. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Lamentamos el problema técnico que tuvo Andrea en la otra sala, pero con gusto les continuamos explicando un poco lo que hemos hecho con las mesas técnicas agroclimáticas en Guatemala. Para Guatemala ha sido una referencia interesante, como explicó Andrea, empezar con un trabajo internacional. Agradecemos a CIAT de verdad el fundamento a esto y luego nuestro Instituto del Clima, el INSIUME, como rector del clima, pues también ha hecho un buen trabajo. El pronóstico es principal para tener este análisis agroclimático y distribuirlo a través de estas mesas. Como ya estaba mencionando, 3 dependencias del mismo Ministerio de Agricultura, hemos tomado el trabajo. Me gustó el comentario que se dio del tema de que no hay una fórmula precisa, pero nuestras autoridades, en este caso, designaron a la dirección de DICORER, que es la dirección del Sistema de Coordinación Regional y Extensión Rural en el país. La dirección que tengo a cargo, pues la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos, que generamos la información geográfica, temática, digital, estratégica propia para estos temas, y la Unidad de Cambio Climático, que es nuestro asesor en el tema de la variabilidad climática. En todos estos temas ha sido relevante también. Continuamos con la presentación. En la siguiente imagen ustedes pueden ver la periodicidad para las reuniones técnicas. Ya llevamos, digamos, varias temporadas en las cuales ya tomamos, digamos, que un papel relevante. El ministro de Agricultura, incluso estoy hablando del gobierno pasado, enfocó la necesidad que el ministerio tomara relevancia, tomara la batuta en el tema como rector agrícola del país. Entonces sí hemos tenido la organización, la parte logística de definir esto. Entonces pueden observar ustedes de qué manera nuestros calendarios están definidos. Diciembre, enero, febrero y marzo, en este caso
Vemos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, abril, noviembre. Son las temporadas en las cuales hacemos la ronda por todo el país, 19 mesas del país. En 19 mesas cubrimos los 22 departamentos y vemos las temáticas que se tocan según las condiciones de cada temporada. Así es de que eso es lo que más o menos organizamos para llevar esta información y provocar este diálogo de saberes entre los expertos locales para que las mesas tengan este flujo de información. En nuestra dirección generamos la información con el análisis agroclimático partiendo del pronóstico oficial que nos da nuestro rector del clima y que también el rector del clima pues está respaldado por el Foro Climático Centroamericano. Continuemos. Ahí pueden ver ustedes de manera gráfica, digamos que las 19 mesas en todo el país que hemos realizado cubren todos los departamentos del país, son 22 departamentos. En algunas hay departamentos unidos, por eso es que no cuadra el 19 con 22, pero sí se cubre el 100% del país. Los temas los cuales se han impartido, digamos, en las mesas, hemos tratado de que desde hay un dato interesante. Las mesas no empiezan el día del evento, las mesas tienen un antes, un durante y un después. Digamos que antes de realizar la mesa, nosotros hemos realizado análisis de conservación de suelos, cosecha de agua de lluvia, aplicación de estudios semidetallados de suelos, heladas, recurrencia de plagas, inundaciones, monitoreo de sequía agrícola con ASIS, de la FAO, deslizamientos, erosión, prácticas de conservación, monitoreo climático, sistemas de alerta temprano, balance hídrico, y principalmente con todos estos temas son aplicaciones para el tema de la variabilidad climática. Es interesante que al llevarle a las personas esto, ha servido porque cuando nosotros impartimos, nosotros generamos en nuestra dirección, quiero contarles todas las semanas 2 boletines que se divulgan a toda la población, pero específicamente para las mesas, al dotarles de esta información y ellos generar su propio análisis, la mesa también genera su propio boletín de información técnica. Así es de que la mesa se queda con un reporte interno local, el cual lo distribuyen entre ellos como decisiones locales de medidas que pueden tomar en esa temporada. 100% de la República se cubre y hemos creado una red de técnicos interinstitucionales, 1549 aproximadamente, que han recibido información agroclimática. Cuando me refiero a 1549, estoy hablando no solamente de gente del sector público, sino sector privado, sector académico, municipalidades incluidas, sociedad civil. O sea, la verdad que sí, tenemos 1549 a los cuales les damos información y también nos sirven de enlaces a la hora de las emergencias, como lo estamos enfrentando ahora precisamente en esta región centroamericana con el incremento de las lluvias que ya lo estamos viviendo en esta semana precisamente. Ahí hay un punto rojo, la mesa técnica agroclimática del departamento de Zacapa ha llegado a otro nivel. Ya hemos llegado, Zacapa ha sido un modelo para Guatemala en divulgación de información porque lo ha replicado a diferentes niveles políticos administrativos. Todas las mesas a niveles nacionales se reparten de forma departamental. Zacapa ha logrado replicar la información a nivel municipal, o sea que la mesa técnica agroclimática de Zacapa no se ha quedado solo en el nivel departamental, sino positivamente se ha convertido en una réplica en mesas municipales también. Entonces ha habido bastante alcance en esta distribución de información. Como ustedes observan, nosotros tenemos un acuerdo ministerial, hay un mandato interno que faculta al Ministerio de Agricultura para poder hacer esto. Hemos tenido ya reportes, digamos, de los medios de comunicación, como se ve en el lado derecho, donde sí se ha hecho un buen trabajo y ha habido, pues, en este caso, el flujo de información ha sido clave como acción anticipatoria para las personas. Entonces, la mesa técnica aeroclimática ha sido muy relevante para nosotros para tener ese alcance nacional, que es lo que hemos logrado desarrollar hasta este momento. ¿Llegamos? Bueno, este es el resumen prácticamente de la presentación que tenía Andrea de las mesas técnicas aeroclimáticas, como se han desarrollado hasta el momento en Guatemala, y hemos tenido la satisfacción desde el año 2021, 22, 23 y ahora 24, de tener la permanencia en la sostenibilidad de las mesas y no tener falla en cuanto a la información. Como les he dicho, ha sido muy exitoso el pronóstico de nuestro rector del clima y eso nos ha permitido tener base para generar información y distribuirla oportunamente en todo el país. Así de que continuamos aprendiendo de todos y agradecemos el espacio también. Muchísimas gracias, Rafael, y también a Andrea. Gracias por mostrarnos la coordinación que tuvieron para poder concluir con la presentación. Y bueno, nos gustaría pasar ya a la última
exposición que veremos el día de hoy de mano del señor Antonio Medina Lima, ingeniero agrónomo con maestría en Ciencias de Agricultura Sostenible. También es técnico en monitoreo del clima y agrometeorología en el Ministerio del Medio Ambiente de El Salvador. Antonio, muchas gracias por la espera y Sí, un bueno, gusto. somos todos oídos para escucharte. ¿Quieres presentar tú o comparto la presentación yo? Compartímela, por favor. Vale. Sí, muy buenos días. Soy Antonio Medina, técnico en monitoreo, como lo mencionaba Felipe. Estamos acá para mostrar, digamos, las acciones que se tienen en conjunto con las diferentes ONGs, como también, digamos, las áreas de intervención que tenemos. En el inicio, en 2018 al 2020 se inició con Alianza Biodiversity y CIET con un esfuerzo hasta el 2020. Eso concluyó en ese año teniendo memoria de labores y esfuerzos en conjunto con el gobierno, Ministerio de Agricultura, el CENTA, Ministerio de Medio Ambiente, Protección Civil, Educación, Salud. Continuamos. Actualmente se está gestando un proyecto en la ilustración izquierda superior con Winrock Internacional, donde el principal interés es la seguridad hídrica. Es un acuífero transfronterizo en el cual se encuentra compartido con El Salvador, Honduras, El Salvador, Guatemala. Los objetivos principales es la biodiversidad, la seguridad hídrica, como también mitigar la violencia de género. Si nos vamos hacia la derecha, encontramos Oxfam. Oxfam mira la parte, digamos, acciones tempranas en diseñar un sistema de alerta temprana centrados en la sequía y la seguridad alimentaria. En la parte de Morazán, donde miramos unos pequeños círculos morados, ahí fue un proyecto de acciones anticipadas eh, ejecutado por la FAO, Cruz Roja, PMA y ECOS, ¿verdad? A través de organizaciones locales en el cual la gestión del riesgo permitió abrir una ventana intermedia ante las perspectivas y predicciones climáticas generadas por el Ministerio del Medio Ambiente. Ante las amenazas pertinentes del caso, el enfoque se tenía de sequía, ¿verdad? Para el año pasado. Y sobre ello, el proyecto fomentaba, digamos, esa ventana para que los productores recibieran un incentivo. En las partes, en los recuadros negros, tenemos el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal. Fueron capacitados alrededor en las 4 zonas del país, unos 110 técnicos en plataformas, perspectivas, como también, digamos, investigaciones en los diferentes portales del Ministerio de Medio Ambiente, donde les permite a ellos visualizar el antes, durante y un futuro cercano sobre la perspectiva climática, principalmente la precipitación y la temperatura. Tenemos en la parte central Cordes. Cordes, digamos, ejecuta un proyecto sobre seguridad alimentaria poblacional en zonas afectadas por el cambio climático. En alguna manera, el CIA ha estado ahí en comunicación con Cordes, ¿verdad? En el cual ha permitido cierta estrecha relación para poder emprender, digamos, una mesa técnica agroclimática junto con actores locales, Ministerio de Agricultura y Ganadería, CENTA, Ministerio de Medio Ambiente a través del Observatorio Ambiental, Gerencia de Meteorología. Entonces, esto está, digamos, con una perspectiva. Adelante. Eh, eh, son las diferentes coberturas que tenemos de maíz, frijol, maicillo y hortalizas. Como miran, las coberturas son bastante significativas para el maíz
y frijol. Maicillo lo ocupamos mucho para el ensilaje, pero el maíz y frijol sí es una dependencia de subsistencia para nuestros productores. Adelante. Tenemos consideraciones claves para emprender esta perspectiva de análisis en el cual estamos invitados. Tenemos un análisis comparativo que nos está permitiendo levantar una línea base actual y compararla, digamos, con lo que ha sucedido años atrás y lo venidero. El monitoreo parciales o continuos es crear medios de verificación in situ y monitoreo de las acciones. La recopilación de información está diseñada. Esta es una metodología práctica en la cual la elaboración de fichas para cada observador local, llámese meteorológico, llámese agricultor, llámese, digamos, horticultor, también cuadernos de campo, reuniones de coordinación con asambleas, y asambleas comunitarias y la participación comunitaria. En su extremo izquierdo inferior tenemos la participación de ADESCO, juntas de agua, cooperativas, asociaciones de ganaderos, donde reportan anomalías acerca de las variables atmosféricas, temperatura y precipitación, como también días secos consecutivos y dentro de ellos las fechas de siembra. Adelante. Hemos creado este enfoque para medir la vulnerabilidad. Tenemos este mapa mental donde hay factores climáticos. Estos factores climáticos son los que han permitido, digamos, desencadenar las diferentes amenazas y obtener, digamos, de forma tangible la sequía, las inundaciones, como también vientos fuertes, la sensibilidad. En su extremo derecho inferior tenemos la dependencia de las comunidades a los cultivos de subsistencia. Si seguimos con la capacidad adaptativa en la parte superior, tenemos que la infraestructura tecnológica, hemos observado que en algunos proyectos se facilitan sistemas de riego o sistemas de acopio de granos básicos, incentivos para la producción agrícola, como también aquellos productos que van acompañados con la agroecología local. En los recursos económicos hemos visualizado que la gran mayoría no cuenta con un financiamiento de bancos, pero sí podemos decir que tienen acceso a un bono o una canasta agrícola por parte del gobierno, donde les permite optar su mejor y disposición de compra para llevar a cabo, digamos, las siembras de maíz, frijol o hortalizas. El acceso a la información es transversal. El Ministerio de Medio Ambiente ha permitido, digamos, de forma transversal en cada lugar de estos mencionados anteriormente, llevar a cabo la perspectiva climática, generar una plataforma de consulta. Este boletín agrometeorológico es cada 10 días, información del fenómeno del Niño, pronóstico subestacional de cada semana, talleres de socialización de la perspectiva climática en las mesas técnicas agroclimáticas en cada uno de los sitios, en el cual nos está permitiendo llevar, digamos, de forma amigable esta información. Los análisis de resiliencia, tenemos las redes sociales mencionadas anteriormente por los colegas, donde muy bien es utilizada, digamos, nosotros en asambleas comunitarias como en reunión de productores afines para la cosecha y comercialización de granos básicos. Dentro del análisis de resiliencia tenemos otro pequeño círculo donde medimos la diversificación. Es una estrategia de riego porque nos permite conocer de forma escalonada a corto y largo plazo la rotación de los cultivos, como la disponibilidad de nutrientes de forma rotativa en los suelos. Siguiente, por favor. Sí, dentro de los indicadores de impacto tenemos indicadores socioeconómicos, ingresos agrícolas. Estos ingresos están en base a la implementación, atribuyendo una asistencia técnica, recomendaciones, fechas de siembra, manejo de plagas y enfermedades. En la productividad de los cultivos podemos medir la productividad
antes de la intervención de una mesa técnica como post-intervención en cada uno de los sitios mencionados en el mapa de forma dispersa o localizada, si tienen información tangible que permite, digamos, de forma tanto para la mesa técnica como bajar la información a los productores. También tenemos indicadores de sostenibilidad en los círculos morados, donde la conservación de los recursos naturales es promovida también por la mesa técnica en el manejo y conservación de agua, suelo, promover la agricultura agroecológica, manejo de la biodiversidad. Siempre en los círculos morados tenemos las prácticas agrícolas sostenibles, donde tenemos la adopción de prácticas agrícolas sostenibles, cuya adopción no es lo mismo decir, digamos, la aceptación. Aceptación cuando ellos ya están convencidos realmente que aquella práctica, aquella producción para ellos les fue rentable, es cuando ya nace post la adopción. Indicadores de gestión del conocimiento. Tenemos la capacitación y formación, que es de forma recurrente por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, técnicos agropecuarios, ONGs y unidades ambientales. El uso de información climática mencionaba que también es transversal por parte del Ministerio de Medio Ambiente, donde llega a todo nivel, horizontal y vertical dentro de las mesas, la información. Indicadores de resiliencia. Bueno, tenemos reducción de pérdidas por desastre, medición e inventario de daños y pérdidas relacionadas con los sistemas productivos, donde nos va a permitir levantar esta información básica para tenerla tanto como archivo, y eso nos va a permitir, digamos, tener algo histórico que permita visualizar los años venideros en cuanto a clima, días secos, eh, sequías, inundaciones, deslizamientos, como también eh, algún tipo de quemas o deforestación que hay en la zona. La capacidad de recuperación es la velocidad y efectividad que tienen por desastre nuestros productores. Esto nos va a permitir, digamos, qué tan rápido se puede levantar una comunidad, un tipo de productor ante los daños que presenten algún tipo de clima. Siguiente. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una ilustración de verdad de mis colegas, cómo participamos con Protección Civil, las diferentes gerencias en el acuífero transfronterizos, como también en las iniciativas mencionadas en el mapa, en las primeras láminas, como también las capacitaciones hacia las comunidades en el uso y manejo de los pluviómetros para la medición de agua lluvia diaria. Quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Antonio. Voy a dejar de compartir pantalla. Tu presentación, quedé muy interesado en conocer, bueno, más detalles. Por el tiempo obviamente no podemos, pero en esta serie de indicadores desarrollados por El Salvador, muy claro poder verlo así en una especie de mapa también muy similar, aunque con otra orientación a lo que nos mostró el colega David Ríos. Bueno, como verán, ya estamos bastante avanzados en la hora. Creo que podemos continuar con el intercambio, con las preguntas a través de correo electrónico. Y vamos a dar, bueno, el espacio para el cierre. Antes de despedirnos, quisiera presentar a Fernando Romero, director de Producción Primaria Sustentable de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER de México, quien también es coordinador del Grupo de Gestión de Conocimientos de placa. Fernando nos dará unas palabras de cierre y algunas reflexiones finales. ¿Aquí, Fernando? Sí, Felipe, espero me escuchen bien. Sí, te Gracias, escuchamos muy Felipe. bien. Bueno, pues primero buenas tardes a todas y todos. Ya lo comentó Felipe, me toca coordinar el grupo de trabajo 3, gestión de conocimientos de placa. Y bueno, y también desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural quisiéramos agradecer a todos nuestros panelistas,
al expositor principal y a cada uno de ustedes por que han participado en esta sesión. Creo que hoy se vio, como en la sesión anterior, un tema muy crucial, muy importante sobre las mesas técnicas agroclimáticas, el desarrollo y la implementación de estas. Y algunos puntos importantes, algunas luces, algunas ideas sobre cómo se han estado evaluando el impacto y los resultados que han obtenido en países como Guatemala, El Salvador y Colombia. Creo que en este contexto actual y las condiciones climáticas que estamos viviendo en la actualidad, se está reflejando a nivel Latinoamérica este incremento de temperatura importante. Quizás superemos el 1.5 grados que se tenía planeado. Estamos llegando casi a los 2 grados. Y bueno, vemos que estas mesas técnicas agroclimáticas juegan un papel vital en esta adaptación y resiliencia de las comunidades y los productores agrícolas. Este cambio climático que estamos viviendo presenta desafíos sin precedentes y se requieren soluciones innovadoras y colaborativas. Y yo creo que este ejercicio, estas mesas son justamente un ejemplo de lo que se puede lograr y lo que podemos realizar. Otro de los puntos importantes que se abordaron fue el desarrollo de indicadores precisos y confiables, y sobre todo que todos o la mayoría de ellos están basados en datos científicos. Vemos cómo la ciencia es fundamental para medir este impacto de las mesas técnicas agroclimáticas. Damos cuenta que los indicadores que están bien desarrollados nos permiten evaluar la vulnerabilidad de nuestras comunidades y la efectividad de estas estrategias que se están implementando. Hoy escuchamos algunos ejemplos de cómo estos datos científicos nos garantizan que las decisiones, además de que sean bien informadas y basadas en ciencia, tengan resultados palpables a nuestros ojos. Y bueno, esto es muy importante sobre todo para la credibilidad y el éxito de estas iniciativas que se están presentando. Eh, Adaptar prácticas agrícolas sostenibles, no solo protegemos a nuestros recursos naturales, sino que también aseguramos la seguridad alimentaria para las futuras generaciones. Para empezar a terminar, yo espero que todos se lleven estos valiosos conocimientos y estas herramientas que nos han presentado y que se puedan aplicar en sus contextos locales, en sus comunidades, en regiones, en sus países, y que sobre todo los que participan en estas mesas se lleven conocimientos nuevos y que puedan aplicar en sus unidades de producción. Creemos y estamos seguros desde Placa que la colaboración y el intercambio de experiencias son fundamentales para este éxito colectivo en esta situación de cambio climático. Bueno, finalmente, esta es una serie de ejercicios o talleres que se están realizando en función de las mesas técnicas agroclimáticas. Quiero invitarles a las próximas sesiones de este ciclo y continuaremos explorando temas críticos para la resiliencia climática en la agricultura. Nuevamente, muchas gracias por su participación, a los panelistas, a todos los que han participado, por este compromiso de estar aquí presentes, aunque nos hemos alargado, pero creo que vale la pena dedicarle unos minutos más a estos temas tan importantes. Yo creo que juntos podemos construir sistemas agrícolas más resilientes y más sostenibles. Pues desde parte de México y desde México les deseo una buena tarde para todas y todos. Saludos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Y Mucho bueno, gusto. como señala, el tiempo nos apremia. Quiero reiterar también los agradecimientos a nuestros expositores, a Javier, a David, a Antonio y a Andrea, por supuesto, también a Geraldine, a Rafael López y a ti también, Fernando, por tus palabras y este buen cierre que le hace al taller. Esperamos continuar con el intercambio, como tú señalas, en la tercera versión de este taller. Se realizará el próximo miércoles 26 de junio. Muchísimas gracias y en nombre de la Secretaría de Placa nos despedimos deseándoles muy buena tarde a todos y todas. Saludos desde Chile. Muchísimas gracias, excelente taller. Gracias, Felipe. chao. Bien. Quedamos Buena atentos. tarde. Buenas Que tardes. pasen muy bien, hasta luego. Nos vemos pronto.